yo ahora ya me siento como Indiana Jones y así, para tratar de que vosotros también os sentáis un poquito Indiana Jones antes de empezar la conferencia, vamos a empezar con un vídeo. Supongo que todos habéis reconocido el vídeo que presentamos en las GNUI en Oviedo. Le pedí permiso a Guti para que me lo dejase poner. Le dije que iba a cambiar la música, pero no le dije qué música iba a poner, aunque sospecho que se la imaginó. Gracias, Guti. Y bueno, os estáis preguntando, ¿es realmente Indiana Jones uno de los nuestros? Indiana Jones es, ante todo, un profesor universitario. Lo que pasa es que su concepto de estancias de investigación es ligeramente diferente del nuestro.
De hecho, a nosotros no nos pasan normalmente las cosas que le pasan a él. Yo quisiera empezar esta conferencia hablando de otro profesor, un señor que se llamaba Peter Wiggin, era maestro de educación primaria, y este hombre, en los años 80, se compró un ordenador, él no tenía ni idea de informática, y trató de averiguar cómo funcionaba el ordenador, pensando que funcionaría de una forma similar a la que funcionaba el cerebro humano. De forma que lo que hizo fue empezar a abrir documentos, a ver cómo gestionaba los documentos el ordenador, y se dio cuenta de que su ordenador, según las instrucciones, tenía 128K, y cuando abría más de 12 documentos, empezaba a ir más lento. Y entonces, a partir de ahí, el hombre lanzó su primer axioma, ¿no? Un ordenador puede gestionar un máximo de 12 documentos de forma simultánea sin disminuir su rendimiento. Por lo tanto, cada documento ocupa como 10K, sea eso lo que sea, porque él no tenía ni idea de lo que era un K. Bien, él siguió trabajando con el ordenador y se dio cuenta de que al cabo de unos meses el ordenador empezaba a ir más lento, pero no sabía por qué. Y un día empezó a borrar documentos viejos y de repente el ordenador recuperó la velocidad. Y entonces dijo, tate, esto quiere decir que podemos deducir cómo funciona el ordenador. Y enunció su primera ley. Él decía, el ordenador tiene dos memorias, lo asemejaba a la memoria humana. La memoria de trabajo y la memoria de almacenamiento. La memoria de trabajo es la que ya había descrito con su primer axioma. Y la del almacenamiento proporciona información a esa memoria de trabajo, de forma que la velocidad a la que le proporciona depende de cómo está de llena. Bien, el hombre siguió trabajando en sus experimentos y una tarde se fue al cine y se fue a ver la segunda película de Indiana Jones y dejó el ordenador trabajando y al volver del cine se encontró con un mensaje en la pantalla y el mensaje decía, se necesita defragmentación de disco. El hombre alucinó porque no tenía ni idea de que el ordenador tuviera un disco. De hecho, los únicos discos que él conocía eran los de los Jacksons, los de los Commodores y los del War and Fire, que eran sus grupos preferidos. Así que cogió y clicó donde le decía el ordenador y le apareció una pantalla llena de rayitas y cuando pulsó en las rayitas empezaron a moverse de forma que al final se quedaron todas compactadas en un solo color y cuando él probó el ordenador descubrió que había vuelto a recuperar su velocidad normal de funcionamiento. Y entonces dijo, ostras, ahora sí que ya puedo enunciar mi segunda ley, ¿no? Y enunció su famosa segunda ley. Los documentos se guardan de forma dispersa y la memoria de almacenamiento se llena antes porque hay zonas por el medio que se quedan vacías. Sin embargo, si las quitamos y lo compactamos, el ordenador vuelve a ir bien. Fijaos este hombre lo listo que era, ¿no? Bueno, todo lo que os he contado, como podéis imaginar, es absolutamente mentira, me lo he inventado. ¿Pero por qué os lo he contado? Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo que Peter Wiggin hacía con su ordenador. Sin tener ni idea de cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes, buscamos mejorar su aprendizaje y hacemos cosas. ¿Qué cosas hacemos? Bueno, a partir de la experiencia vamos viendo qué cosas funcionan bien y qué cosas funcionan mal. Y entonces, pues, por ejemplo, usamos mucho lo que llamamos los 7 principios de calidad de la docencia, que son 7 buenas prácticas que describieron Chickering y Winson en el 87, ¿no? Estimular el contacto entre profesores y alumnos, estimular la cooperación entre alumnos, estimular el aprendizaje activo, proporcionar feedback a tiempo, dedicar tiempo a las tareas más relevantes, comunicar expectativas elevadas a los alumnos y respetar los diferentes talentos y formas de aprendizaje, ¿no? También tenemos decálogos de fundamentos docentes, como el que nos presentó Joe en el 2013 en la GNUI, y también tenemos la guía del profesor Nobel de GNUI, que es una guía que escribe también un montón de cosas que los profesores deberíamos hacer para que el aprendizaje de los estudiantes fuera bueno. Pero nosotros somos solo la mitad de la ecuación. ¿Qué pasa con la otra mitad? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Qué hacen ellos? Pues ellos dicen que las clases magistrales son aburridas. De hecho, algunos profesionales dicen que en más de 10 minutos es imposible mantener la atención. Yo llevo casi 10 ya, pero como los 5 minutos primeros eran un vídeo, me puedo permitir el lujo de hacer otros 5 sin hacer nada disruptivo antes de que vosotros perdáis la atención.
También dicen que aprenden más con metodologías de aprendizaje activo. Hay un experimento muy famoso de finales de los 90 en los que unos profesores trataron de ver qué cantidad de información eran capaces de retener los estudiantes en función del tipo de metodología de aprendizaje que utilizaban. Y entonces lo que hicieron es utilizar una metodología, en este caso exposición, una clase magistral, lectura, audiovisual, demostración, discusión, práctica, enseñar a otros. Utilizaron ese método de aprendizaje, dejaron pasar 2 semanas y al cabo de 2 semanas midieron la capacidad de retención que habían tenido los estudiantes. De hecho, este experimento tiene mucho que ver con el olvido y luego volveremos a eso. La cuestión es que los estudiantes habían olvidado mucho más cuando se habían hecho una clase magistral que, por ejemplo, cuando ellos mismos habían enseñado a otros. Otras cosas que hacen, se pegan unas empolladas brutales justo el día antes del examen y lo que consiguen es aprendizaje superficial en lugar de aprendizaje profundo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? También detectamos que cuando tratan de resolver problemas, en lugar de intentar entender el problema, tratan de buscar un patrón que les permita resolver el problema sin entenderlo en sí, porque cuando encuentran un patrón lo aplican sin saber muy bien lo que están haciendo, ¿no? Y es un comportamiento que tienen una gran mayoría de ellos. Y luego se dan cuenta, o parece que no vienen a clase el mismo día que tienen un examen o incluso a veces el día anterior, ¿no? Se quedan estudiando y fallan a las clases que tengan ese día. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan así los estudiantes? ¿Por qué funcionan los 7 principios de la docencia? Pues lo que voy a tratar de hacer en esta charla es explicar de una forma lo más científica posible por qué pasa todo esto. Para empezar, los seres humanos aprendemos gracias a, entre otras cosas, la motivación y a la diversión. La diversión es nuestra forma de aprender, es una forma importantísima de aprender. El juego es nuestra forma instintiva. Cuando somos pequeños y empezamos a jugar, por ejemplo, empezamos a construir una torre con piezas, construimos la torre se cae y no pasa nada. No tenemos miedo de habernos equivocado. Volvemos a construir la torre y si hace falta construirla 50 veces, la construimos 50 veces. Y así entendemos cómo funciona el mecanismo, cómo funciona la gravedad. Y construimos una torre. Y no nos da miedo equivocarnos, ¿no? Ese miedo, sin embargo, eso lo vamos perdiendo con el tiempo y vamos cogiendo miedo a equivocarnos. Y con respecto al aprendizaje, parece que si el aprendizaje se apoya en una emoción, ese aprendizaje es mucho más intenso. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Bueno, pues hoy en día, afortunadamente, tenemos una ciencia que nos permite explicar todo esto. Y esa ciencia se llama neurociencia. Y también tenemos que la neurociencia, entre otras cosas, hace 2 tipos de pruebas, las electroencefalografías y luego las técnicas de neuroimagen, que lo que nos permite es ver qué está pasando en el cerebro del estudiante mientras estamos realizando una cierta actividad de aprendizaje. Y por lo tanto podemos ver qué actividades funcionan mejor o funcionan peor. También conocemos, gracias a la bioquímica del cerebro, qué procesos están produciéndose en el cerebro en cada momento y por lo tanto tendríamos que ser capaces de pensar en estas ciencias y a partir de estas ciencias diseñar nuestra actividad en el aula. Y eso es lo que hace la neurodidáctica o la neuroeducación, tratar de juntar todo lo que es teoría de la educación con neurociencia. Bien, pues ahora como ya llevo los 10 minutos y tengo que hacer algo disruptivo, os voy a poner un vídeo donde veréis que Indiana Jones es consciente de todo esto. Él sabe que no debe uno hacer cosas de las que no está seguro, y en este caso pues es un vídeo de la primera película, de En busca del arca perdida, donde él le dice al malo que no abra el arca porque no sabe lo que va a pasar, pero Marion, no la mires. Cierra los ojos, Marion. Pase lo que pase, no la mires.
maravilla! ¡No mires! ¡Mantén los ojos cerrados! Bueno, pues ya veis que cuando uno hace una innovación docente se lo tiene que pensar, porque si no te puede pasar algo como esto, ¿eh? Si os he metido el miedo en el cuerpo, pues era lo que buscaba, luego volveremos a eso. El miedo es un factor importante en esto del aprendizaje. Y quisiera explicaros ahora una historia que ocurrió hace 8 años, en el 2010. En el 2010 un grupo de científicos del MIT hizo un experimento muy interesante. Colectó un sensor electrodérmico a un estudiante y lo que trataban de ver era, trataban de medir la actividad cerebral de este estudiante durante una semana completa, 24 horas al día. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que la actividad cerebral durante una clase magistral es la misma que cuando uno está viendo la tele. Incluso es la misma que durante algunas fases del sueño. Aquí tenéis las gráficas de su artículo, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y si os fijáis ahí, marcado en rojo, he puesto las clases magistrales, están en barras amarillas, ¿las veis? Todas estas barras, los momentos de sueño, también por aquí, y luego algunos momentos viendo la televisión, que están marcados en lila. Fijaos que ahí es donde hay menos actividad cerebral durante toda la semana. Sin embargo, cuando realiza aprendizaje activo, por ejemplo, cuando estaba en el laboratorio, la actividad cerebral es muy intensa. O cuando está estudiando, o haciendo trabajo en casa, o incluso haciendo exámenes. La actividad cerebral es muy intensa. Luego, en las clases magistrales no se trabaja, el cerebro no trabaja. ¿Cómo aprendemos entonces? Bueno, el cerebro tiende a procesar los datos desde el hemisferio derecho, que es el que está más relacionado con la intuición, con la creatividad y con las imágenes. Entonces los gestos faciales, los gestos corporales, el lenguaje corporal del profesor es muy importante en la transmisión de la información. Por eso, si hacemos una clase magistral, es muy importante apoyarla con vídeos, con imágenes, con soportes visuales, con mapas mentales, porque al final el cerebro lo que realiza es un proceso de adaptación al entorno. Y ese proceso de adaptación es tan bestia que se adapta a cualquier sistema de aprendizaje, aunque sea malo. Por eso los sistemas de aprendizaje funcionan. Unos mejor, otros peor, porque el cerebro tiene una capacidad de adaptación, una capacidad plástica muy, muy alta. Bien, en parte eso es debido a que nosotros tenemos unas funciones ejecutivas, como seres humanos, que nos diferencian de los primates. Estas funciones ejecutivas, que son estas que veis en pantalla, planificar, organizar, regular el comportamiento y evaluar el propio comportamiento para tomar decisiones a partir de ahí, empiezan a madurar alrededor de los 20 años y siguen madurando hasta los 27. Fijaos lo que implica esto. Eso implica que algunos de nuestros estudiantes, cuando llegan a la universidad a los 18 años, todavía no han empezado a madurar.
estas funciones ejecutivas. Y eso, en parte, explica el fracaso escolar de algunos de los estudiantes de primero. Después, cuando hacemos una sesión de aprendizaje, tenemos que respetar el proceso por el que aprende el cerebro. Y ese proceso se divide en 3 fases: motivación, atención y memoria, por ese orden. Por lo tanto, en cualquier actividad de aprendizaje tenemos que conseguir esas 3 cosas. Primero motivación, después atención y después memoria. La motivación y la atención están muy ligadas entre sí. Y lo que voy a hacer ahora, el resto de la charla, es explicaros estas 3 fases. Cómo funciona la motivación o cómo se puede conseguir, cómo funciona la atención y cómo funciona la memoria. Para empezar, hay 2 tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es aquella que sale del propio individuo, porque el propio individuo quiere hacer algo porque le gusta, por las razones que sean. No necesita que nadie le motive. Y la motivación extrínseca, que requiere de impulsos exteriores, que es la que nosotros como profesores podemos conseguir o podemos tratar de conseguir en una clase a alumnos que en principio no tengan motivación intrínseca por lo que estamos haciendo. ¿Por qué funciona la motivación? ¿Por qué es necesaria la motivación? Porque la motivación produce una sensación de placer en el individuo. ¿Y de dónde viene esa sensación de placer? Esa sensación de placer es una reacción bioquímica. La motivación produce un aporte de energía extra al cerebro en forma de glucosa y en forma de oxígeno, que es lo que el cerebro come, lo único que el cerebro come. Cuando recibe ese aporte extra de energía, el cerebro funciona de forma más eficiente. Y eso justifica o explica que cuando una persona está motivada es capaz de pasarse montones de horas trabajando y no se cansa, porque tiene este chute extra de comida. Bien, la motivación reside en varias zonas del cerebro y una de esas zonas es el tálamo. Os he puesto esta foto de 4 puntos importantes del cerebro porque van a aparecer a lo largo de la charla y simplemente para que los situéis, ¿no? Hipocampos, por ejemplo, hay 2, aunque aquí solo sale 1, pero el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala son elementos muy, muy importantes a la hora de aprender. Bien, ya hemos hablado de la motivación. Vamos entonces a hablar de la atención. La atención es la capacidad que nos permite dirigir nuestros recursos hacia el entorno y hacia nuestras acciones, ¿no? Nos permite focalizar, decidir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Implica que tenemos que seleccionar qué estímulos del entorno, a qué estímulos le hacemos caso y a qué estímulos no. Y controlamos nuestra conducta, ¿no? Cómo gestionamos nuestra conducta a partir de esos estímulos. El centro de la atención es el tálamo, que también intervenía en la motivación. Bien, la atención nos permite orientarnos hacia una tarea específica. Y para conseguir atención es necesario inhibirse del resto del mundo, es necesario inhibir otras cosas. Te tienes que concentrar y para concentrarte tienes que perder de vista todo aquello que no te permite esa concentración. Hay 2 tipos de atención, la atención involuntaria y la atención voluntaria. La atención involuntaria está reforzada por estímulos exteriores y es la que se produce, por ejemplo, cuando hacemos aprendizaje en grupo, con otros individuos. El feedback que recibimos de otros individuos, la comunicación, nos facilita mantener esa atención. Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo, los agentes exteriores nos ayudan. Sin embargo, la atención voluntaria necesita esfuerzo, porque está centrada en esas actividades que eres tú el que tiene que conseguir esa atención. Y como necesita esfuerzo, necesita motivación intrínseca. Si no existe motivación intrínseca, no puede haber atención voluntaria, porque tú no vas a dedicar esfuerzo y, por lo tanto, la actividad que hayas diseñado no va a funcionar. Para conseguir la atención involuntaria, que es la fácil, pues podemos hacerla de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, pues tratando de conseguir diversión en el aula, sorpresa, dando feedback inmediato a los estudiantes, dando premios o gamificación, buscando retos, estimulando sensorialmente a los estudiantes. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Con todo esto, lo que conseguimos es que el estudiante reciba un chute de dopamina.
Y el chute de dopamina que recibe es lo que le ayuda a seguir manteniendo la atención y lo que fija el aprendizaje. De hecho, la primera persona a la que le oí hablar de esto de la dopamina y que se producía así fue Fran, en su artículo del Gamificat, Insensatos, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, y explica muy bien cómo funciona esta reacción en el cerebro. Bien, pues fijaos que los 7 principios de calidad de la docencia están orientados a conseguir la atención involuntaria y por lo tanto a facilitar ese chute de dopamina y a conseguir que el estudiante pueda aprender mejor. Por el contrario, la atención voluntaria requiere de práctica, requiere que la ejercitemos, requiere lo que se llama control cognitivo, requiere que nosotros como personas controlemos nuestra impulsividad, porque tenemos que seguir dedicando tiempo a una tarea que no va a tener una gratificación inmediata, que no sabemos cuándo la tendrá, como mínimo no va a ser a corto plazo, requiere de nuestro propio autocontrol, de una regulación de las emociones y de la conducta. Pues las clases magistrales requieren atención voluntaria, pero el aprendizaje activo requiere atención involuntaria y por eso los estudiantes piensan que aprenden mejor con aprendizaje activo, porque les cuesta menos, no tienen que hacer el esfuerzo de la atención voluntaria. Eso se ve muy bien en esta película, en esta escena de una película de Indiana Jones, en la que él está jugando a las cartas y se aísla completamente de lo que sucede en su entorno. Al póker pueden ocurrir muchas cosas, Tapón. ¿Dónde encontraste a tu pequeño guardaespaldas? No me lo encontré, lo atrapé. ¿Qué? Cuando los japoneses bombardearon Shanghái, mataron a la familia de Tapón. Él vivía en plena calle desde los 4 años. Le pillé metiéndome la mano en el bolsillo. ¿Te acuerdas, Tapón? ¡Qué chica tan escandalosa! ¡Ey! ¡Tramposo tú, Dr. Jones! ¡Trampa! ¡Solo 4 cartas! Es que estaban pegadas. No pegadas. Perdona, hombre, lo Tú siento. paga ahora. Ha sido sin querer. Yo ser pequeño, tú mucho trampa. Dr. Jones, mucho trampa. Tú paga 10 centavos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y tú me acusas de tramposo. Pero... Nelo sé ya, pa. no lo sé, son pai. Nea sé son pai. son No pai. lléalo. Le sé, no. Tú me haces trampa, no divertido. Jugar contigo, no divertido. No juego más. Un fa. Estamos completamente rodeados. Este lugar es un hervidero de bichos raros. Por eso le llaman la jungla, corazón. Ya habéis visto, ¿no? Lo fácil que es conseguir la atención involuntaria si estás haciendo una tarea que te gusta, en este caso jugar a las cartas. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No hemos llegado hasta aquí por casualidad. La evolución nos ha traído hasta el sitio donde estamos. Hace muchos años, hace miles de años, nuestro sentido principal era el olfato y nos guiábamos completamente por el olfato. De hecho, muchos animales siguen teniendo el olfato como su sentido principal. Nosotros lo hemos ido perdiendo y lo hemos ido perdiendo en favor de las emociones, en favor de la emoción. Nuestro cerebro necesita emocionarse para aprender. Y para hacer eso, lo que ha hecho la evolución es aumentar el tamaño de las estructuras que gestionan el afecto y el placer. Nosotros como primates tenemos una curiosidad por el mundo que nos rodea, eso nos hace evolucionar, eso nos hace adaptarnos al entorno, nos hace mejorar. Y lo que tratamos siempre es de ordenar el caos que nos rodea, tratar de entenderlo, justificarlo y predecir con ello el futuro próximo, porque eso es lo que nos permite o nos ha permitido sobrevivir durante miles de años. Y eso lo hacemos gracias al reconocimiento de patrones, a reconocer patrones y a partir de ahí podemos inferir lo que va a pasar en el futuro. Los patrones nos permiten ordenar. Nosotros tratamos de inventar un modelo que nos permita explicar el comportamiento de cualquier cosa y así podemos predecir el comportamiento futuro. Y lo que hace el cerebro, o sea, nuestro cerebro ha evolucionado para convertirse en una máquina que reconoce patrones. Eso es lo que hace. Eso nos permite pues, predecir el futuro y nos ha permitido, por ejemplo, evitar peligros en el pasado, reconocer alimentos que eran peligrosos, etc. Bien.
Existen 3 fases en el reconocimiento de patrones. La primera fase es reconocer un nuevo patrón. Cuando eso pasa, lo que hace el cerebro es generar una red neuronal. Refuerza ciertas conexiones, ciertas interconexiones entre un montón de neuronas, y esas conexiones son las que definen ese patrón. Cuando mejoramos el reconocimiento de un patrón ya existente, lo que hacemos es alterar esa red neuronal, alterar esas conexiones, reforzamos algunas, debilitamos otras, generamos unas conexiones nuevas, y así vamos mejorando el reconocimiento del patrón. Y cuando reconocemos un patrón, lo que estamos haciendo es activar esa red. Cuando esa red se activa, inmediatamente identificamos que eso es un patrón. Y esa es la forma en la que el cerebro reconoce patrones. Bien, pues todos estos eventos liberan dopamina. Y la dopamina lo que hace es fijar esas conexiones. De forma que cuando hacemos un reconocimiento, la dopamina fija esa conexión y nos ayuda a hacer el reconocimiento del siguiente patrón. Y eso nosotros lo reconocemos como placer, como una sensación agradable. Y por eso vamos evolucionando en esa dirección. Algunos autores identifican esto con la diversión. Por tanto, la diversión es una consecuencia de la adaptación del cerebro al reconocimiento de patrones, lo que nosotros pensamos o decimos o llamamos diversión. Eso explica algunas cosas. Explica por qué funcionan las técnicas de gamificación en el aula, porque de hecho nosotros siempre hemos aprendido jugando. Explica por qué los estudiantes buscan patrones para resolver los problemas en lugar de tratar de entenderlos, porque sienten ese chute de dopamina si son capaces de reconocer un patrón y se sienten felices, sienten una sensación agradable. Y esa búsqueda de patrones es lo que llevamos programado en el cerebro. Explica por qué los juegos enganchan, porque mucha gente se queda enganchada a algunos juegos por esa liberación de dopamina. Y esto, pues ya lo sabía Indiana Jones, y lo veis en la primera película. ¡Marion! Él tiene que decidir. Pero se ha salido bien de la situación, y entonces en la segunda película le pasa lo mismo, pero con 2 tiros. Reconoce el patrón, activa ese patrón en su cerebro, pero no tiene más. ¿No? Él sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que en este caso, pues no ha podido resolverla. Bueno, si queréis seguir viendo la secuencia, ya solo tenéis que ver la película. Bien, volvamos entonces. Estábamos hablando de que para aprender hace falta motivación, atención y memoria. Bueno, pues fijaos, la motivación y la atención lo respetan el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6 de los principios. Estimular el contacto entre profesores y alumnos, estimular la cooperación entre alumnos, estimular el aprendizaje activo, dedicar tiempo a las tareas más relevantes y comunicar expectativas elevadas a los estudiantes. Por tanto, ya tenemos localizada la motivación y la atención. Nos falta el tercer punto, la memoria. ¿Qué sabemos de la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? Para explicar esto, nos vamos a ir a finales de 1800. A finales de 1800 había un científico, un psicólogo, se llamaba Hermann Ebbinghaus. Este fue la primera persona que hizo experimentos serios sobre el funcionamiento de la memoria. Y lo que este hombre hizo fue, para empezar, construir 2.300 patrones de sílabas, que eran consonante, vocal, consonante. Las agrupó en bloques de 15 y él trataba de memorizar cada uno de esos bloques. Y medía cuánto tiempo tardaba en memorizar un bloque, cuánto tiempo tardaba en olvidarlo, cuánto tiempo tardaba en memorizarlo de nuevo, la segunda vez, y la tercera, y la cuarta. Y se utilizó a sí mismo como sujeto de experimentación. Eso fue lo que más le criticaron en aquella época, pero fue el primero que demostró que las funciones mentales superiores se pueden estudiar en un laboratorio. Y casi todos los experimentos que se han hecho después se basan en todo lo que él hizo en aquella época. Bueno, su gran aportación a
al funcionamiento de la memoria fue la curva del olvido, que veremos ahora casi inmediatamente. ¿Y qué tipo de cosas demostró? Pues demostró que el material consentido es recordado durante un tiempo 10 veces mayor que el material sin sentido. Es decir, si tú memorizas algo que tiene un cierto sentido para ti, en este caso pues él probaba con un texto breve, con un poema, en lugar de memorizar simplemente sílabas que no tienen ningún sentido, eso lo vas a recordar mucho mejor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los estudiantes que tratan de memorizar, porque sí, sin tratar de entender lo que están leyendo, simplemente lo van a olvidar de forma mucho más sencilla. También demostró que si tú quieres aprender algo, hace falta menos tiempo para aprenderlo que si tienes que aprenderlo por obligación. Encontró dos efectos curiosos que se llaman primacía y recencia, que es que si tú estudias un cierto texto, lo primero y lo último te acuerdas más, es más fácil de recordar. También descubrió que se tarda más tiempo en olvidar la información que se ha pasado mayor tiempo memorizando. Es decir, que si tú dedicas mucho tiempo, eso lo hemos visto todos, cuando tú trabajas continuamente con algo, lo tienes ahí activado en el cerebro y continuamente es muy fácil de captar de nuevo o de recuperar, ¿no? Mientras que si es algo que lo has trabajado poco o hace tiempo que no lo trabajas, te cuesta mucho más tiempo el recuperar esa información. También descubrió que reproducimos de forma más fiel la información justo después de la que hemos aprendido, precisamente porque la olvidamos, y que es mucho más fácil olvidar, lo que se olvida mucho más durante la primera hora. Y eso nos lleva a la curva del olvido. Esta es la curva del olvido que él diseñó. Fijaos cómo al cabo de una hora solo se recuerda el 44% de lo que has aprendido. Al cabo de 9 horas, el 36%, y así. Si metimos esto en una gráfica de verdad exponencial, que es aquella de allí, veis que la curva del olvido es brutal. Y enseguida llega a un punto donde se convierte en una asíntota, y a partir de aquí ya no se pierde más, ¿no? Pero en las primeras horas, los primeros días, es cuando más te olvidas. Bien, esa es la razón por la que en aquel experimento que hemos hablado al principio, en los años 90, midieron al cabo de 2 semanas cuánta retención de información habían tenido. Y lo que encontraron en ese experimento es que esta asíntota era más alta en ciertas actividades que en otras, ¿no? Es decir, ciertas actividades el estudiante olvidaba menos que en otras. ¿Por qué? Porque la curva del olvido se puede recuperar si nosotros repetimos el aprendizaje. Es decir, si al cabo de un cierto tiempo volvemos a leer o volvemos a estudiar lo que estábamos trabajando, volvemos a recuperar la información que habíamos olvidado, pero lo más importante de esto es que tardamos mucho menos tiempo. Es decir, si al principio nos había costado 3 horas aprender algo, la siguiente vez que lo tratamos de aprender nos cuesta 1, y la siguiente vez nos cuestan 20 minutos, y la siguiente vez solo 10. Y la cuestión es que al final eso se nos queda. Y eso está muy relacionado con el principio 4, con el proporcionar feedback a tiempo, porque esto favorece la consolidación del conocimiento. Pero el olvido no es malo. Olvidar es un proceso natural y además es necesario, porque nosotros tenemos un número finito de neuronas. En media tenemos 85.000 millones. Unos tienen 10.000 millones más, otros tienen 10.000 millones menos. Eso no nos hace ni más ni menos inteligentes. Lo que nos hace más o menos inteligente es cómo están hechas las conexiones entre las neuronas y cómo funciona la bioquímica, a qué velocidad se producen las transiciones entre neuronas. Algunos autores piensan, de hecho, que durante la fase REM del sueño es cuando el cerebro elimina esta información que le sobra. Luego también volveremos aquí al tema del sueño. Lo que quiere decir es que como olvidamos cosas, el P5 es muy importante. Tenemos que dedicar el tiempo a las tareas, que son relevantes de verdad, porque esas son las que queremos que el estudiante aprenda de ellas, ¿no? Y a las que no son relevantes, bueno, pues eso ya será lo que el cerebro por sí mismo olvida. Lo que nos interesa es conseguir aprendizaje profundo de eso, de lo relevante. Una de las cosas que hacen los estudiantes es lo que se llama aprendizaje en masa, ¿no? Coger y decir, bueno, me pego la ampollada en un solo momento y con eso trato de ir a un examen. Eso, Ebbinghaus ya demostró que no funcionaba,
que es mejor el aprendizaje espaciado, o sea, dividir en pequeñas píldoras lo que tienes que aprender, tardas menos tiempo en aprenderlo y lo aprendes mejor, porque el proceso de consolidación de la memoria requiere de este tiempo. Y esa política espaciada de distribuir el aprendizaje en diversos momentos favorece este aprendizaje. Bien, otra de las cosas que demostró Ebbinghaus fue que el aprendizaje contextualizado era mejor que el no contextualizado. Es decir, si tú tratas de entender o si entiendes lo que estás aprendiendo, eso lo vas a grabar a fuego en tu cerebro. Mientras que si simplemente estudias porque tienes que estudiar y te tienes que aprender la lección para el día siguiente, pues eso lo vas a olvidar muy rápidamente. La memoria lo que hace es activar ese patrón de conexiones, todas esas conexiones entre neuronas, y cuando ese patrón se activa, cuando esas conexiones se activan, reconoce el patrón o recupera el recuerdo, que en este caso, cuando tú tratas por ejemplo, en un examen responder una pregunta, tratas de recordar esa respuesta, lo que tienes que hacer es activar ese patrón de conexiones en el cerebro para recuperar ese recuerdo y poderlo volcar en el examen. Bueno, esos 85.000 millones de neuronas, cada una de ellas se puede llegar a conectar con hasta otras 10.000. O sea que imaginaos lo complejo que puede ser una de estas redes. Esto hace más de 1 billón de conexiones y además hacemos conexiones durante toda la vida. Así que la conclusión de esto es obvia, ¿no? El aprendizaje debe ser espaciado y tratando de entender lo que se está estudiando. ¿Eso lo saben nuestros alumnos? Probablemente no. Y como no lo saben, pues ellos organizan sus propios patrones de aprendizaje, sus propios sistemas, tratando de maximizar lo que ellos creen que es su tiempo, cuando probablemente si conocieran toda esta información, pues a lo mejor estudiarían de otra forma. Bien, hay dos teorías del olvido, de por qué se produce el olvido. La primera es la teoría de la interferencia, que nos dice que cuando tú aprendes información nueva, esa información nueva interfiere con la información que ya tienes guardada y de alguna manera provoca que esa información se borre. Por ejemplo, si tú estudias para una clase que tienes a las 9 y luego tienes un examen a las 10, el trabajo que has hecho para la clase de las 9 interfiere en lo que tú has estudiado para el examen de las 10. Eso justifica que los estudiantes no vayan a clase cuando tienen una prueba ese mismo día, como demostramos el año pasado en el artículo que titulamos ¿Por qué faltan a clase los alumnos?, que hicimos un estudio, y los alumnos buenos, los que vienen regularmente a clase, nos decían que solo faltaban cuando tenían una prueba. O sea que de alguna forma los estudiantes son conscientes de que esto pasa. La otra teoría del olvido es la teoría del desuso, ¿no? Si tú no usas el conocimiento, no lo refrescas, ese conocimiento tiendes a olvidarlo. Y no son teorías incompatibles, las dos son complementarias, por lo tanto las dos son perfectamente compatibles entre sí. Bien, ¿y cómo sabe el cerebro qué tiene que olvidar y qué no tiene que olvidar? ¿Qué es lo que tiene que retener y qué es lo que no tiene que retener? Pues lo que hace es reconocer qué información es significativa para nosotros. ¿Y cómo reconoce qué información es significativa? Pues lo hace gracias a las emociones. El aprendizaje que ha ido ligado con una emoción es reconocido como información significativa por el cerebro y, por lo tanto, lo marca como no borrable o como más difícil de borrar que otra información. Y el resto de información está marcado como irrelevante y, por lo tanto, cuando toca olvidar, y quizás en el sueño, en la fase REM del sueño, el cerebro arranca el proceso de limpieza, va puliendo todo eso que no está marcado como relevante. Eso justifica lo del aprendizaje superficial, ¿no? La ampollada del día anterior del examen, que no está ligado con ninguna emoción, lo vuelcas el día del examen si has conseguido recordarlo para ese día y lo olvidas inmediatamente. ¿Por qué? Porque no incorpora emociones. Por lo tanto, es imprescindible que el aprendizaje involucre una emoción, y eso lo vemos en los dos primeros principios, en el 1 y el 2, estimular el contacto entre profesores y alumnos y estimular la cooperación. ¿Para qué hacemos eso? Porque queremos o buscamos una emoción ahí.
Y fijaos lo importante que es la emoción en el aprendizaje, que lo vamos a ver en este vídeo. Sí, le han visto. Oxley llegó aquí desvariando hace un par de meses y la policía le encerró en el sanatorio. Vamos. He estado escuchando pero no he entendido nada. ¿Qué hablaba? Quechua, una lengua incaica. ¿Dónde la aprendió? Es una larga historia. Tengo tiempo. Estuve con Pancho Villa, 2 de los suyos lo hablaban. Y una mierda. ¿Me has preguntado? Pues eso mismo, ¿no? Fijaos qué emocionante tuvo que ser estar con Pancho Villa, que este tío aprendió quechua en México. Donde, por cierto, ahí estaban en Perú oyendo rancheras, ¿no? Cosas de los americanos en las películas. Bueno, como os decía, las emociones son claves para sobrevivir. Ningún vertebrado sobreviviría sin ellas. Hay unas emociones que se llaman primarias, que son patrones de conducta que manifestamos de forma inconsciente y que, una vez originadas, se pueden reconducir. De esas emociones primarias tenemos las personales y las socialmente compartidas. Las emociones se graban o están en la amígdala. Luego también veremos algo de cómo funciona esto. Bien, de estas emociones personales, el miedo es una emoción muy importante. Fijaos que hay sistemas educativos que están basados en el miedo. En China, en Corea, en otros sitios. La letra con sangre entra. Bueno, en el pasado también aquí en España, ¿no? Y se aprendía. ¿Por qué? Porque se ligaba el aprendizaje al miedo. El miedo es una emoción muy, muy potente. De hecho, el miedo está muy ligado con la ira. Ya sabéis que el miedo lleva a la ira, y la ira lleva al odio, y el odio al sufrimiento, y el sufrimiento lleva al lado oscuro, como nos decía el maestro Jedi. Ya sé que esto va de Indiana Jones, pero no he podido evitarlo, me caía perfecto. Bien, y después de las socialmente compartidas, tenemos la sorpresa. La sorpresa es una emoción que nosotros podemos despertar en la clase, que nosotros podemos conseguir en la clase y podemos vincular a nuestros estudiantes con esa emoción y, por lo tanto, podemos ayudarnos de esta emoción para conseguir el aprendizaje. La sorpresa activa el tálamo, que era donde estaba la motivación y la atención. Por lo tanto, si conseguimos sorpresa en la clase, ya tenemos los 2 primeros factores del aprendizaje conseguido y ya tenemos la clase en marcha. Bien, nos queda entonces saber cómo funciona la memoria, ¿no? Vamos a hacer una pincelada por encima para tener una idea de cómo va. Tenemos 2 tipos de memoria: la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. En la memoria de corto plazo, las cosas, el aprendizaje, bueno, lo que recibimos ahí aguanta ahí minutos, no aguanta más. Y se produce un proceso por el cual la información baja hasta la memoria de largo plazo. En ese proceso, la información se codifica, y se codifica en el hipocampo. El hipocampo es un órgano que no se desarrolla completamente en los seres humanos hasta los 2 años de edad. Algunos neurólogos creen que esa es la razón por la que no nos acordamos de nada anterior a los 2 años, porque no tenemos el hipocampo desarrollado. Y es el único punto del cerebro donde se crean nuevas neuronas. Hasta hace pocos años se pensaba que no creábamos nuevas neuronas, que nacíamos con un número fijo de neuronas y no podíamos crear nuevas. Bueno, pues el hipocampo es el único sitio donde se crean. Fijaos lo importante que es en la evolución entonces este órgano. Y esas neuronas pueden ir a parar a cualquier parte del cerebro. Bien, una vez esta información se ha codificado, si la tenemos ya grabada en la memoria de largo plazo, cuando la recuperamos, utilizamos estrategias de búsqueda entre nuestros patrones mentales y la enviamos al lóbulo prefrontal. Pero para que se quede grabada en la memoria de largo plazo, pasa por la amígdala. Y la amígdala lo que hace es modular y amplificar esa información. De forma que hay información que pasa y pasa directamente, y hay información que pasa y se amplifica. Y queda grabada mejor. ¿Y cómo se amplifica? Con las emociones. Porque, como os he explicado antes, las emociones residen en la amígdala. Por eso os he dicho que la emoción es fundamental en el aprendizaje, porque es la que nos permite grabar bien
la información y grabarla de forma mucho más fija. Hay una memoria de la que no se ha hablado, que es la memoria olfativa. La memoria olfativa es un vestigio evolutivo, por eso la he puesto aquí abajo. Se conecta directamente con la memoria de largo plazo sin pasar por todo este proceso que os he explicado, y eso es lo que hace que cuando nosotros evocamos ciertos olores de nuestra niñez, podamos recuperar esa información de forma como muy visual. Hay quien dice que la memoria olfativa es casi fotográfica, y eso probablemente a nivel evolutivo para los animales ha sido determinante el que el olfato les permitiera tomar decisiones de forma muy rápida y no olvidar nada de lo que recuperan a través del olfato. Nosotros pues hemos evolucionado de forma que le hemos dado más peso a las emociones. Bien, vamos a ver por un lado cómo funciona la memoria de corto plazo y por otro lado cómo funciona la de largo plazo. En la memoria de corto plazo tenemos 3 memorias propiamente dichas. La memoria sensorial, que es la que recibe información de nuestros sentidos, básicamente, sobre todo de la parte visual y de la parte auditiva. Muchas de estas memorias se saben cómo funcionan, pero no se sabe exactamente en qué zona del cerebro están, todavía algunas de ellas. Bien, pero lo que sí que está claro es que son memorias distintas. Por lo tanto, no podemos decir que una persona es más visual o más auditiva, ¿no? Tiene un grado de visual, tiene un grado de auditivo, pero una cosa no es complementaria de la otra. Luego tenemos la memoria a corto plazo, propiamente dicho, y finalmente la memoria de trabajo. Lo que hace la memoria sensorial es pasar la información hacia la memoria de trabajo y ahí se retiene durante unos minutos hasta que es usada. Y cuando es usada, la dopamina lo que hace es fijar ese aprendizaje. Por tanto, en las clases magistrales, que pueden durar 2 horas, si yo sé que no puedo pasar más allá de unos minutos sin que esta información pase a la memoria de largo plazo, pues a partir de esos minutos, que pueden ser 10, todo lo que cuente no sirve para nada, porque el estudiante ha desconectado, a menos que yo consiga que el estudiante use esa información, porque si la usa, entonces se va de la memoria de largo plazo y de corto plazo y pasa a la memoria de largo plazo. Y eso tiene que ver con el principio 3, con estimular el aprendizaje activo. En cuanto a la memoria de largo plazo, tenemos 2 partes, la declarativa y la de procedimiento. La declarativa es la que está más mediada por el lenguaje, mientras que la de procedimiento regula las habilidades psicomotrices. Dentro de esta explícita hay lo que llamamos memoria semántica y la episódica. Y esto es interesante porque la semántica es la memoria que nos permite recordar cosas que hemos recibido de forma indirecta, lo que leemos en un libro, lo que alguien nos cuenta, lo que vemos en una película, mientras que la memoria episódica es la de adquisición directa, la que recibes de tus propias vivencias personales y residen en zonas distintas, son memorias diferentes. Bueno, fijaos que la parte declarativa correspondería a los niveles más bajos de una taxonomía, los niveles de conocimiento, mientras que la parte de memoria de procedimiento correspondería a lo que llamamos competencias, a los niveles más altos de competencias, a las habilidades. Están en zonas distintas del cerebro. Hay estudios que demuestran que las mujeres poseen mayor capacidad de memoria semántica y episódica de los hombres, es decir, de recordar cosas que les pasan, y que los hombres presentan mejor desempeño y recuerdo de tareas que implican operaciones cognitivas espaciales. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Esto explica por qué ellas se acuerdan de todo, pero no entienden los mapas, ¿no? Este dicho que todos conocemos, pues es un hecho, no es una conjetura. Bien, Indiana Jones, como es consciente de todo esto y no es un profesor teórico, hace trabajo de campo y enseña por competencias. Y entonces, además, aprende de sus errores y enseña a sus estudiantes que tienen que hacer el trabajo de campo, tienen que salir del aula y lo vamos a ver. La arqueología busca el hecho, no la verdad. Si es la verdad lo que les interesa, el Dr. Tyree da filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. Bueno, él dice que nunca hay una X que marque el lugar. Sí, no lo entienden.
pero La luego tumba cambia de está en opinión. esta biblioteca. Los hechos Usted misma ha le dicho hacen que era una cambiar de iglesia. opinión. Mire. 3, 7, 7, 10, 10. Pero ¿dónde está el 10? Busquemos el 10. Bueno, voy a ir acabando. Para esta charla he usado mucho una tesis de un señor mexicano que se llama Arnaldo Tellez, y este hombre propone un modelo de memoria, que este de aquí no voy a explicarlo, ni mucho menos. Es un modelo que justifica o explica bastante cómo funciona la memoria actualmente, pero yo quiero remarcar esta parte de aquí, donde dice de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, la consolidación. Hay 4 factores fundamentales: el sueño, la emoción, la alimentación y las estrategias cognitivas. La emoción ya lo hemos visto, bueno, la alimentación ya sabemos cómo funciona, pero en cuanto a las estrategias cognitivas, podemos hablar de aquí de aprendizaje activo, ¿no? ¿Qué estrategias cognitivas funcionan mejor? Pues resulta que las estrategias que implican estar en grupo activan más el cerebro, porque consumen más energía. Y al consumir más energía, hacen que el cerebro tenga que trabajar de forma más eficiente. Por eso, el aprendizaje colaborativo es el más eficiente. Pero aprendizaje colaborativo quiere decir que todos tienen que participar. No se trata de trabajar juntos, en conjunto, sino de que cada miembro del grupo tiene que aportar algo. Eso es lo que genera ese gasto de energía y lo que genera ese aprendizaje. Y fijaos que eso está relacionado con estos 4 principios de la docencia: el estimular el contacto entre profesores y alumnos, la cooperación, el aprendizaje activo y el feedback. Y por último, me voy a detener en el sueño. ¿Cómo afecta el sueño a esta consolidación? Bien, nosotros durante la noche tenemos varios ciclos de sueño. Cada uno de los ciclos es así. Son ciclos de unos 90 minutos y aquí tenéis los diferentes ciclos. Parece ser que durante la fase REM del sueño, ya sabéis, la de movimiento rápido de los ojos, se produce el proceso de consolidación de esa información. Bueno, pues fijaos que de estos ciclos de sueño, la fase REM es mucho más grande en los 3 últimos que en los 2 primeros. Así que cuando uno estudia pero duerme poco, no le da tiempo al cerebro a llegar a estos 3 últimos ciclos de fase REM y por lo tanto no consolidamos la información. Así que esto de que pegarse las grandes empolladas y no dormir es un error, porque no sirve de nada. Y tenemos que decírselo a nuestros estudiantes, que duerman. Y eso bioquímicamente tiene una explicación. Hay una síntesis de proteínas en el cerebro que se realiza durante la fase REM. Y si no le dejamos al cerebro que realice esa síntesis de proteínas, no funciona. Por lo tanto, hay que dormir por la noche, a ser posible sin interrupción, y a ser posible las horas que haya que dormir. O como mínimo hay que dormir suficiente. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes pasan en vela la noche anterior del examen y entonces retienen la información pero no la consolidan, y con eso consiguen aprendizaje superficial en lugar de conseguir aprendizaje profundo. Acabando, hemos revisado los 7 principios de calidad de la docencia y hemos tratado de justificar por qué funciona. El primero, estimular el contacto entre profesores y alumnos, funciona gracias a la motivación, a la atención y a las emociones. El segundo, estimular la cooperación entre alumnos, fomenta la atención involuntaria y mejora la actividad cerebral. El tercero, estimular el aprendizaje activo, nos hace no tener un encefalograma plano, ¿no?, como habíamos visto en las clases magistrales.
Proporcionar feedback a tiempo favorece la consolidación del conocimiento, el paso de la memoria de corto plazo a largo plazo. Dedicar tiempo a las tareas más relevantes nos permite conseguir aprendizaje profundo de lo que realmente importa. Comunicar expectativas elevadas a los alumnos fomenta la motivación. Y el último, respetar los diferentes talentos y formas de aprendizaje. No he hablado de él en prácticamente ningún momento de la charla porque podríamos hacer una conferencia entera solamente de este punto. Con respecto a los estudiantes que nos dicen que las clases magistrales son aburridas y que prefieren el aprendizaje activo, pues ya lo hemos visto, es que tienen el encefalograma plano en las clases magistrales. Y eso es porque no pasan la información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Se pegan las grandes empolladas antes del examen y no duermen y no consiguen aprendizaje profundo, solo consiguen aprendizaje superficial porque dificultan la síntesis de proteínas del cerebro. Buscan patrones para resolver los problemas en lugar de tratar de entenderlos, porque se pegan un chute de dopamina y por lo tanto no buscan aprendizaje contextualizado, se engañan a sí mismos. Y no vienen a clase el día que tienen un examen porque eso les produce interferencias con lo que han estudiado para el examen. Así que, ¿por qué pienso que Indiana Jones es uno de los nuestros? Pues porque, como nosotros, ante todo, es un profesor. De hecho, le llaman el profesor Jones. A mí casi nadie me llama el profesor Sánchez, ¿no? Y como buen profesor, pues se preocupa por sus estudiantes, les inculca que es una ciencia experimental y predica con el ejemplo, porque el ejemplo es muy importante con nuestros estudiantes. ¡Silencio! ¡Silencio! Doctor Jones, me alegro de que haya vuelto. Tiene el correo en su mesa. Aquí tiene sus mensajes telefónicos. Estas son sus citas de hoy y falta calificar estos trabajos. Irene, vaya apuntando sus nombres según vayan llegando. Un momento, por favor. Veré a cada uno de ellos por turno. Aunque a veces los estudiantes pues le agobian, ¿no? ¿Quién no se ha sentido agobiado a veces? Pues seguramente no tanto. Venecia, Italia. Claro que nosotros no tenemos una secretaria, que no tiene para tomarle nota a todas. Ni tenemos un despacho tan desordenado, pues sí, tenemos un montón de papeles. Pero la cuestión es, ¿quién no se ha sentido alguna vez con ganas de dejarlo todo y abandonar, salir por la ventana? Pero estamos aquí para que eso no nos pase, para darnos un chute de dopamina y seguir adelante. Muchas gracias. Tengo un bis, si queréis. Sí, el Future Work, no os ha explicado. Tengo dos ideas de Future Work. La primera es el coste cero. ¿Cuántas veces os han dicho, no, esto lo tienes que hacer a coste cero? Estamos hartísimos, yo por lo menos, de que me digan que tengo que hacer las cosas a coste cero. Cuando me dicen eso, me siento como un superhéroe. Y creo que habría que escribir algo o explicar algo en esta línea, ¿no? Y no sé, me lo pensaré, pero si lo hago, utilizaré las películas de Marvel como fondo. Y la otra cosa que tengo en mente es hablar sobre política universitaria, cómo la política universitaria nos pone trabas para que podamos hacer nuestro trabajo, y eso es debido a ciertas personas, a veces, ciertas personas que priman sus intereses personales sobre los intereses de la comunidad, y eso mediante esta serie de televisión que todos conocen. Y ahora sí, muchas gracias.